El día de hoy les traigo a conocer uno de los nuevos pueblos mágicos de Yucatán. Claro, les hablo de Maní, Yucatán, un lugar con muchas costumbres, con gente muy trabajadora. Déjate envolver por su magia y acompáñame a conocer todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Además te mostraré lo que se produce y dónde comer rico. Charlie. Bueno amigos, el día de hoy estamos en Maní. Miren nada más la iglesia. Y el día de hoy les voy a mostrar todo lo que se puede realizar aquí en esta bella localidad. Así que quédate hasta el final del video porque la vas a ver súper padre todo lo que hicimos el día de hoy. Charlie. Y bueno, para iniciar este tour les traigo a conocer el meliponario Loljá, que elabora productos derivados de la miel u propóleo de la abeja melipona. Puedes encontrar productos como jabones, bálsamos labiales, miel en diferentes tamaños, goteros, tequileros y más. Bueno amigos, estamos en el meliponario Loljá, como ustedes pueden ver, ya estamos aquí. Y en estos momentos vamos a tener nuestro primer ritual para poder acceder a conocer a las abejitas meliponas. Y vean. Charlie. Este ritual es un agradecimiento a las abejas, la naturaleza y especialmente a la tierra para que nos deje sus mejores frutos. El ritual es en lengua maya para agradecerle a la tierra por la floración, las lluvias, los montes tupidos y para pedir que los campos traigan muchos alimentos y que las primeras lluvias sean fertilizantes y revitalizantes para la tierra que nos da de comer. Así es como vivimos nuestra experiencia en la ceremonia maya y de agradecimiento, una experiencia que te recomiendo vivir. Bueno amigos, y en este momento vamos a ver cómo se saca la miel. De aquí vamos a sacar la miel. Wow. Este va a ser miel para la ofrenda. ¿Se lo voy a mostrar y usted lo va a mostrar? Okay. ¿Ya? Qué cosa. Eso se escucha hasta que se mueve el mano. Ok, voy yo. Esta es mi mano, está completita. Se lo estoy mostrando. ¿Cómo llegar tu mano, chavo? Sí. No Y entra. las abejas, no. Se siente un pequeño cosquilleo. Se siente el airecito. Sí, se siente Y cosquilla. vean eso, mi mano. ¡Ah! Se siente hermoso. Siente como que tengo 100 hormigas. El meliponario Loljá ofrece la interacción con la abeja melipona. No solo se toca con las manos, sino con el corazón y el alma. Es una experiencia sin peligro de picaduras. Son abejas sin aguijón. La sensación de tenerlas en la mano es única. Se lo recomiendo al 100%. El costo de la visita es de 50 pesos por persona e incluye la interacción con las abejas, explicación del manejo y cría y degustación de miel. La ceremonia es de 1 a 3 personas, cuesta 700 pesos, donde ya de 4 en adelante cuesta 200 pesos por persona. Conocerán la leyenda e historia de las abejas, el ritual maya de agradecimiento, equilibrio energético, dulces tradicionales, interacción con las abejas y degustación de miel, entre otros. En estos momentos los llevaré a conocer un segundo punto, y es conocido como el Solar Maya, museo vivo a través de un recorrido guiado donde podrás observar los diferentes componentes que hacen un sistema agrícola sustentable. Es un espacio familiar donde trabaja desde el más pequeño hasta el más grande. Es un espacio importante porque empieza la educación de los hijos con una forma diferente de ver el campo. Su generación de ingresos es a base de la venta de lo que producen, como plantas de ornato, medicinales, árboles frutales, hortalizas, miel de abejas meliponas, cerdito pelón, gallinas y pavo, que generan el 70% del consumo familiar. Sobre todo, en seguridad alimentaria, brinda comida fresca, sana, de calidad y disponible todo el año. Uno de los datos preocupantes es que se está perdiendo muchas tradiciones a lo largo del tiempo, y es por eso que desde su hogar decidieron rescatar y promover el Solar Maya. Para visitar este espacio pueden comunicarse al Facebook o al número que ven en pantalla. Agendar la visita es recomendable si desean comer en el sitio los platillos que ofrecen directamente del Solar Maya, luego de realizar el recorrido por el museo vivo. Nos enseñaron los diferentes tipos de abeja que existen y nos dieron a degustar diferentes tipos de miel.
Es algo único sin duda, es una experiencia que te dará aprendizaje y conocimiento. Utilizan también los desechos de los animales para crear abono, en particular el excremento de cerdito pelón. Lo utilizan para crear un gas biogestor con el que detonan la electricidad entre 4 y 5 horas al día. Este tour es sin costo, solo tienes que reservar, pero da tu propina o compra algún producto para agradecer esta hermosa experiencia. La verdad, este lugar me dejó muy impactado y gracias a José por este recorrido. Ahora les traigo una recomendación muy sabrosa, pues hemos llegado a Tuxtla, un lugar muy familiar donde podrás comer lo mejor de la comida yucateca y para el calor una rica bebida helada, además de la compañía de los amigos que más se puede pedir. Para que no te pierdas, te dejo la dirección y el teléfono. Yo probé el pokchuk relleno negro y relleno blanco, todo muy rico con sus tortillas de mano y por si fuera poco tienen un área para comer cerca de la piscina. Solo con verla se antoja, los precios son accesibles y sobre todo se acepta tarjetas de crédito. Ya sabes, si vienes a Maní no te olvides en pasar, un lugar con excelente servicio y calidad. Ahora llegó el momento de conocer a don Abelardo, Don Abuch, que es un fabricante de sombreros de palma de guano, tanto modelos para hombre, dama y niños. Él fabrica desde modelos clásicos como sus diseños propios, siendo de esta actividad el sustento para vivir. Ya con una trayectoria, él nos explicó el proceso de creación de un sombrero que va desde la obtención del hilo, tejerlo, moldearlo, costurarlo y darle forma de la cabeza. Parece un trabajo sencillo, pero requiere mucha experiencia y precisión. Y lo más difícil es darle esos toques personalizados y detallados, como darle costura sobre la costura hasta llegar al producto final. Conocer a don Abelardo nos muestra la riqueza de la gente yucateca que es muy dedicada a sus labores. Nos comenta que no hay mucha gente que quiera aprender este oficio y es triste que se vaya perdiendo la cultura a través de los años. Sus precios son bastante accesibles, les dejo su número telefónico y dirección por si gustan adquirir sus productos y apoyarlo. Sin duda alguna esta experiencia me enseñó que hay que valorar nuestra cultura y lograr que perdure por el tiempo que estemos en la tierra. Ahora visitaremos Bordados Cuatro Hermanas, que es un pequeño taller donde se elaboran la clásica ropa de la región y podrás encontrar fabulosos diseños y estampados hechas por manos trabajadoras. Entre las prendas están blusas, ternos y vestidos. Nos van a enseñar el proceso de cómo se fabrica la prenda de manera artesanal, que va desde cómo se pinta la tela y cómo se saca el patrón, cómo se va bordando hasta el punto final. Los diseños son variados y el tipo de bordado es especial, ya que va rellenando los orificios huecos. Doña Micaela ha ganado el primer lugar de procesos de bordado y un galardón. Llevan una larga trayectoria en la creación de prendas regionales y además de ser una de las personas con una calidez humana y con el apoyo de sus hermanas han logrado hacer de esta actividad su forma de ganarse la vida. Les dejo la información para que puedan contactarlas en caso de querer adquirir un producto. Déjenme comentarles que hay diseños que su tiempo de producción es de 3 meses a 1 año, debido a su complejidad. Es por lo cual un terno, que es la prenda más elegante de la región, alcanza precios de 3,000 a 6,000 pesos. Nuestro compañero Ángel trató de bordar, pero sí es algo complicado coordinarse y tener una super vista, así que en su primer intento falló. Es por eso que debemos entender lo difícil de cada oficio y darle el valor al precio final, ya que ser hecho de manera artesanal requiere más tiempo y más profesionalización en cada proceso de fabricación. Bordados Cuatro Hermanas, mil gracias por abrirnos las puertas y darnos a conocer las maravillas de Maní. Sé que este lugar te va a encantar y es el restaurante La Conquista, donde puedes disfrutar de la comida típica yucateca. El lugar es muy bonito y bien acondicionado, con detalles acordes a la cultura maya. El servicio nos encantó. Igual degustamos de platillos típicos de la región como pokchuk relleno negro, queso de bola y tortillas hechas a mano. Realmente nos las pasamos de 10, así que apúntalo para que cuando vengas a Maní no te olvides de pasar. Te dejo toda la información a un costado de la pantalla. Igual venden recuerdos y artículos relacionados con miel, entre otros. No se te olvides seguirme en todas mis redes sociales como Charlie Voy de Viaje. Y continuamos con nuestro recorrido cultural. En los bajos del Palacio Municipal puedes encontrar muchos artículos interesantes como miel, carteras, imanes. Miren esta blusa bordada y bastantes modelos de ropa típica. Puedes encontrar dulces hechos en casa, sin duda alguna sé que te encantará. En esta ocasión mi recorrido fue más para mostrarles y darles a conocer un poco más de Maní,
para cuando ustedes vengan puedan seleccionar estas opciones y hacer su itinerario a su gusto. Y es así como hemos llegado al final de nuestro video. No se pueden seguirnos en Facebook, Charlie Boy de Viaje con Ángel King. David y todos así, ya saben, suscríbanse al canal Charlie Boy de Viaje. Nos vemos, hasta la próxima. Charlie.